Señor, y vamos a hacerlo a través de esta canción hermosa que dice, libre soy.
noche acabará. Lámpara es a mis pies su verdad, me levantará. De nuevo, puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh, Descansaré conmigo en Jesús, no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré, en la sombra de sus alas permaneceré. Tengan muy buenos días. Aquí estamos nuevamente, un día del Señor, para abrir la palabra de Dios y oír a Dios en persona. Porque siempre que abrimos la palabra de Dios, estamos oyendo a Dios. Él dijo que estaba escrito, nuestro Señor Jesucristo dijo, seréis enseñados por Dios. Y nosotros somos enseñados personalmente por Dios cada vez que abrimos su santa palabra. Así que vamos a abrir su palabra en el libro, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer un versículo seguramente muy conocido. Hacemos bien en saberlo de memoria. Seguramente la mayoría lo saben de memoria o lo sabemos de memoria. Y vamos a leer. Dice así. Él respondió y dijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escúchenme bien, de eso vamos a hablar en estos minutos. La palabra de Dios es la vida del hombre. De eso vamos a hablar. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que vamos entonces a estar meditando sobre la vida. ¿A usted le gusta la vida? Pienso que no hay persona a la que no le guste la vida. Una vez, recién conocí a Rosita, le hice esta pregunta. La pregunta fue en el contexto de una dificultad que tuvo Rosita. Rosita estaba teniendo una dificultad y entonces yo me acordé de la palabra de Dios y le respondí con la palabra de Dios. Y ella me contestó, ¿otra vez tú con la Biblia? Y entonces le contesté, se me puso el cabello parado, se me pusieron los pelos de punta, como decimos. Me puse de pie y le dije, Rosita, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Tú estás consciente de lo que estás diciendo? ¿Tú me estás diciendo que no te gusta la vida? Porque está escrito que la vida del hombre es lo que ha salido de la boca de Dios, es decir, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que está mal?
por el hecho de que yo voy a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Ella con esos ojos grandotes me miró, se quedó mirándome todo el tiempo y bueno, mi sermón ese día con ella duró como 20 minutos. Pero a partir de ese día, Dios obró un cambio en la vida de ella. Nunca más ella me volvió a responder, ¿otra vez usted con la Biblia? Y le quiero decir una cosa, cuando la gente se cansa de la palabra de Dios, es porque lo único que están disfrutando o viviendo es una vida religiosa. Están hartos ya de la Biblia, están hartos de la palabra de Dios y olvidan que la palabra de Dios es la vida del hombre. De eso es de lo que vamos a hablar. Y yo te pregunto a ti, ¿te gusta la vida? Yo creo que es muy difícil que usted me diga, no me gusta la vida. Creo que es imposible. Creo que no hay persona que pueda decir, no, a mí no me gusta la vida. Hay muchas personas que son católicas y muchas evangélicas también, que no son más que religiosas. La religiosidad no sirve de nada. Debemos echar la religiosidad a los perros. Debemos echar la religiosidad a la basura porque no nos va a ayudar en nada. La religiosidad es esa vida religiosa que nosotros nos hemos inventado, pero que no es lo que ha salido de la boca de Dios. Nosotros vamos a estar hablando en este momento de lo que ha salido de la boca de Dios, es decir, de la palabra de Dios. Aquí vamos a hablar entonces es de la verdad, y la verdad es la vida. La religiosidad no es la vida. Se trata solo de apariencias, de solo hacer las cosas por obediencia, pero no por amor. El apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, voy a pedir que vayamos un momentico allá a 2 Corintios, no 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 hasta el 17. Leemos así. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Escúcheme bien. El amor de Cristo es algo así como algo que nos obliga amablemente, nos obliga amorosamente, nos empuja, nos arrastra amorosamente hacia el bien, hacia lo bueno, hacia lo que nos conviene. Pero si vamos a hacer las cosas por obligación, porque toca hacerlas, eso resulta precisamente en religiosidad. Esa no es la vida. Debemos hacer las cosas por amor, porque el amor nos constriñe. Voy a leer hasta el versículo 17. Dice así. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis estimados amigos, la vida nueva en Cristo no consiste en religiosidad. La vida nueva en Cristo consiste en haber sido creado de nuevo, como lo vemos aquí. No se confunda, no permita que las apariencias lo engañen. No vaya usted a ser no más que un religioso, pero no una nueva criatura. Escúcheme bien, usted necesita nacer de nuevo. Y entonces va a sentir que la palabra de Dios es la vida para usted. Pero si usted no ha sido creado de nuevo, entonces le invito a que escuche la palabra de Dios, porque esa es la vida del hombre. Escúchenme bien esto. El hombre vivirá por la palabra
por toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que hemos leído acá en Mateo capítulo 4, versículo 4. En primer lugar, vamos a decir que lo que ha salido de la boca de Dios es la vida del hombre. Entonces, todo lo que ha salido de la boca de Dios es la vida del hombre. Es el libro de Dios, está en el libro de Dios. Todo lo que está en el libro de Dios, que nosotros le pusimos el nombre de Biblia, salió de la boca de Dios, y eso es la vida del hombre. No hay ninguna otra cosa que pueda ser la vida del hombre. Ahora vamos a hablar de un punto de estos, un primer punto, un subpunto. La palabra de Dios, la voz de Dios, en primer lugar, era la vida del hombre antes de la caída. Así fue antes de que entrara el pecado en el mundo. Leemos en Génesis: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Escucharon bien? Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Hermanos, amigos, esa era la vida de Adán y Eva, la palabra de Dios paseándose al aire del día en medio del huerto. No había ningún mayor deleite para Adán y para Eva que escuchar la voz de Jehová al aire del día sobre las hojas de los árboles. Oír la voz de su Creador paseándose sobre las hojas de los árboles al aire del día. No había ningún mayor deleite que oír la voz de Dios. Ese era el verdadero paraíso. Es la plenitud del hombre. Pero vino la caída y todo se perdió. Ese paraíso se cambió por el aburrimiento, por el sinsentido de la vida, por la desesperación. Vinieron las peleas, nació el egoísmo y las parejas comenzaron a pelearse por cualquier tontería, cualquier estupidez. El hombre se llenó de odio a tal punto que una persona es capaz de quitarle la vida a otro como si no pasara nada. La tierra comenzó a producir maleza que nace sola. No necesitamos sembrarla, como si necesitamos sembrar los frijoles, los plátanos, el arroz. Y necesitamos cuidar estos sembrados de las plagas o de las heladas. Todo esto vino por causa del pecado, porque Dios había dicho: el día que hagas eso, el día que comas de lo que yo te dije que no comieras, ese día morirás. Y eso fue lo que pasó. El hombre quedó separado de Dios, es decir, el hombre murió. La muerte entonces es separación de Dios. Pero el hombre no fue hecho para estar separado de Dios. Ninguna criatura puede ser normal si está separada de Dios, porque somos dependientes. El único independiente y autónomo es Dios. Nadie más puede serlo sin que se corrompa. Y eso fue lo que pasó con el hombre. Se corrompió. La plenitud del hombre, entonces, allá en el paraíso, escúchenme bien, hermanos y amigos, la plenitud del hombre allá en el paraíso era oír la palabra de Dios, oír la voz de Dios. En el paraíso de Edén, Adán y Eva podían oír la voz de Dios y ese era su mayor deleite, era su vida. Podían oírla directamente porque no habían caído, pero después de la caída quedamos separados de Dios y ya no podemos oírla en forma directa como ellos la oían. Así que esa misma voz, en segundo lugar, esa misma voz de Dios ahora está escrita en ese libro que llamamos la Biblia. Esa voz de Dios es la vida para el hombre de hoy. Escúchenme bien.
La misma palabra de Dios, que era el deleite, que era el gozo, que era la plenitud de la vida, el paraíso para el hombre antes de la caída. Esa misma palabra que salió de la boca de Dios, esa misma palabra la tenemos en un libro. Y esa palabra, esa voz de Dios es la vida del hombre para hoy, para el hombre de hoy. El engaño más grande de todos es que el hombre es autosuficiente, que el hombre es confiable, que puede ser independiente. Todo eso es falso. Solo Dios es independiente. Solo Dios es Dios. Y por lo tanto no necesita depender de nada ni de nadie. Hermano, amigo, pero usted no puede ser independiente. Usted tiene que depender del autor de la vida, del creador. Así como el bombillo no puede alumbrar si no está conectado a la corriente, usted tampoco puede ser usted. Usted, hombre, no puede ser verdadero hombre a menos que esté conectado con la vida, a menos que se alimente de la vida. Usted, mujer, no puede ser verdadera mujer a menos que esté conectada con la vida, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la vida del hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero como estamos viendo, esto de la independencia fue el origen de todos los males. Aquí voy a hablar de 3 puntos también. Esto del deseo de ser independiente, el engaño, la mentira más grande de todas, fue el comienzo de todos los males. Este fue el engaño por el que ese ángel que Dios había creado especial, vestido de gloria, de belleza, de esplendor, se convirtió en diablo, se llenó de soberbia y se creyó la mentira más ridícula de todas. Se tragó la mentira de que podía ser como Dios. Oh, hermanos, ¿de dónde podemos creernos semejante estupidez? Que la criatura puede ser igual al creador. Es más fácil que el mar quepa en un vaso de agua. Eso es más fácil que imaginar que nosotros, criaturas limitadas, podemos ser como el creador, que es ilimitado, infinito en todos sus atributos. Este mismo, en segundo lugar, fue el origen del mal en el hombre y en el reino del hombre, porque Dios había puesto al hombre en la tierra para que fuera un rey, lo puso como señor, para que señoreara sobre toda la creación. Y este mismo fue el origen del mal en el hombre. O sea, fue el mal, en primer lugar, en el ángel caído y toda la corte que arrastró con él, rebelándose contra Dios. Y en segundo lugar, este es el origen del mal en el hombre y en el reino del hombre. Notemos que Satanás usa la mismísima estrategia, usa el mismísimo brebaje, el mismísimo veneno. En la caída comenzaron todos los males en el hombre y en el reino del hombre. Comenzó de la misma manera como lo estamos diciendo. Satanás utilizó el mismo veneno, el mismo brebaje engañoso. ¿Cuál fue ese? Seréis como Dios. No, hermanos, no, amigos. Solo Dios es Dios y jamás nadie puede ser ni podrá ser como Dios. Es la peor mentira de todas. Pero estoy enfatizando este punto porque inconscientemente o subconscientemente este es el engaño que hace que el hombre no confíe en la palabra de Dios. El hombre piensa que lo que ve en sus ojos, que lo que siente él, que eso es en lo que puede confiar y está engañado.
Solo el hombre puede confiar si quiere ser feliz verdaderamente, si quiere vivir la vida a plenitud, tiene que vivir de lo que es la vida. Es decir, de la palabra de Dios. Al caer el hombre, al creer la mentira, Dios tuvo que expulsar al hombre del paraíso. Y así el hombre quedó separado de Dios. Ya no había la comunión que había antes. Ya no podía el hombre escuchar la voz de Jehová cuando se paseaba al aire del día sobre las hojas de los árboles. Ya no podíamos disfrutar de ese paraíso. Así que Dios tuvo que expulsar entonces al hombre. Y como el hombre no había sido hecho para estar separado de Dios, entonces en tercer lugar viene una consecuencia fatal. Viene la pérdida total. La pérdida total del hombre y la pérdida total del reino del hombre que Dios había puesto bajo su cuidado, bajo su señoría, bajo su señorío. De ahí en adelante el hombre no se volvió confiable. No somos confiables. Esta es una cosa que he tratado de repetir en el nombre de la verdad. Usted no es confiable. Sus propios pensamientos no son confiables. Su forma de ver las cosas, su perspectiva, no es confiable. Hay una sola cosa confiable y es la palabra de Dios. De eso vivirá el hombre, de la palabra de Dios. No somos confiables, pero este es el error del hombre que sigue confiando en sus sentidos como si nada hubiera sucedido. Nuestra vista no es confiable, nuestros ojos no ven la verdad, nuestros sentimientos no son confiables, nuestros apetitos no son confiables. La violencia, el dolor, la muerte, todo esto el hombre lo hace porque está engañado. El Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es verdad, el hombre no entiende que está haciendo lo malo. Cuando el hombre es egoísta, no entiende que eso es lo malo para él. Eso no es malo solo para el otro, es malo para él. El egoísmo lo destruye al propio hombre. La envidia, los celos, todo eso destruye primeramente a la persona. Pero el hombre no se da cuenta de eso. Y es porque confía en sus propios juicios. Confía que lo que ven sus ojos, esa es la verdad. Tenemos que dejar de confiar en eso. El Señor escribió en su palabra que el justo vivirá por la fe. Fe sencillamente significa confiar en lo que Dios ha dicho. Fe significa confiar en lo que ha salido de la boca de Dios. Bien, pero el hombre caído, el hombre que no ha visto la palabra de Dios, que no ha sido iluminado por la verdad, piensa que lo que ve en sus ojos es lo mejor. Piensa que lo que siente personalmente es lo mejor. Está equivocado. En realidad está haciendo lo peor. Bien, es por todo esto que Dios en su misericordia, en su bondad y en su gracia infinita nos dejó su voz, su palabra en un libro. Un libro que contiene la palabra que salió de la boca de Dios y que es la vida del hombre. La palabra de Dios es indestructible, es infalible, permanece para siempre, es inerrante, no podría equivocarse, no podría errar, es absolutamente confiable, es que salió de la boca de Dios y por lo tanto su palabra es como Dios y es la vida del hombre. Hermano, amigo, ruéguele a Dios que le dé la gracia de confiar en algo que es infalible, en algo que no falla, en la palabra de Dios. Bien, en segundo lugar, vamos a ver, este es nuestro segundo punto general para que no se me pierdan. El primer punto general, entonces, es que lo que ha salido de la boca de Dios es la vida del hombre. Y el segundo es que
vamos a preguntarnos, ¿qué es el hombre? A ver, recordemos que Mateo, las palabras del Señor dicen, no solo de pan vivirá el hombre. El hombre, ¿qué es el hombre? No solo de pan vivirá el hombre, pero ¿qué es el hombre? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué de Dios? ¿Qué es realmente el hombre? Y vamos a decir algo bien importante, es un ser único, fue un ser creado a imagen y semejanza de Dios, así está escrito. Así está escrito en la palabra que salió de la boca de Dios y viviremos por ella y que la tenemos en un libro escrita. Un libro que se puede echar al fuego, que se puede destruir, que podemos olvidar, pero que contiene algo que es de valor eterno e infinito, es infalible, es sin error, es como Dios y es la vida del hombre. Bien, entonces en primer lugar digamos que el hombre es un ser único. ¿Y qué significa esto? Esto significa que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Esto lo hemos aprendido desde niños, que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Bien, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Vamos a tratar de entenderlo. Significa que Dios nos compartió algunos de sus atributos que son posibles de comunicar. Porque debemos aclarar aquí algo. Hay atributos en Dios que no son posibles de comunicar. Es decir, son incomunicables. Solo pueden estar en Dios. Como por ejemplo, el atributo de la omnipresencia. Es decir, que Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Es decir, que Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Él está en todo instante, en todo lugar. Él lo llena todo. La omnipresencia, ese atributo es incomunicable. Dios no puede transmitírselo a ninguna criatura. Ninguna criatura lo puede llevar, porque solo puede estar en Dios. El de la omnisciencia, por ejemplo, también. Es decir, que todo lo que se pudiera llegar a descubrir en toda la eternidad, cualquier cosa que jamás habíamos imaginado, pero luego se descubre, ya Dios la sabía. Dios sabe todo de antemano. El atributo de la omnisciencia, ese atributo no lo puede tener ninguna criatura. No hay nada que Dios pueda descubrir, porque ya lo sabe todo. Este atributo solo puede estar en Dios, no en criatura alguna. Otro atributo incomunicable es el atributo de la soberanía. Es también solo de Dios. Solo Dios es soberano. Así está escrito y es normal que así sea. Soberano quiere decir que Dios puede hacer y de hecho hace siempre, óiganme bien, siempre hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiera y con quien quiera. Eso es soberanía. Ojo. Viene una segunda parte, solo que siempre lo hace sabiamente. No se olviden de la segunda parte. Nunca puede cometer injusticia o hacer algo equivocado. Muchas personas no aceptan esto que estoy diciendo e incluso muchos cristianos tienen problemas cuando hacemos estas afirmaciones, pero es porque separan la primera parte de la segunda. Repito. Soberanía de Dios es que Dios hace lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, con quien quiera, pero, escuche la segunda parte, pero siempre lo hace sabiamente, es decir, sin cometer error, ni torpeza, ni equivocación, ni injusticia. Ese es nuestro Dios. Él es soberano. Ese atributo de la soberanía, por supuesto, tampoco lo podemos tener nosotros, porque solo Dios es soberano. Y debo mencionar uno más.
el atributo de la autonomía o de la independencia. Solo Dios es independiente. Nosotros necesitamos ser dependientes. Nosotros dependemos de la comida, dependemos de muchas cosas, de la salud, de la vida, en fin. Y Dios es el que da todas estas cosas. Así que, sin embargo, Dios tiene atributos que no son comunicables, pero hay unos atributos que Él nos comunicó y eso es lo que significa que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. De manera que, hermanos y amigos, debemos tener claro esto. El hecho de ser imagen de Dios significa que somos seres especiales. Dios nos transmitió algunos de sus atributos. Es decir, nos hizo parecidos a Él. Nos hizo personas debido a que Dios es personal. Esto quiere decir que Dios nos dio, por un lado, inteligencia. Al mismo tiempo, nos dio sensibilidad. Podemos sentir, tenemos sentimientos, podemos amar, nos duelen ciertas cosas y podemos amar también. Y en tercer lugar, tenemos voluntad. Tenemos la capacidad de tomar decisiones. Esto es lo que significa imagen y semejanza de Dios. Somos seres especiales, somos únicos. Ni siquiera los ángeles fueron hechos así, porque los ángeles son espíritus y aunque tienen algunas cualidades parecidas a las de nosotros, sin embargo, no son como nosotros. No fueron colocados para que señorearan en la tierra, por ejemplo. Están puestos para el servicio de nosotros, así está escrito en la Biblia. No se les concedió el privilegio de proclamar la palabra de Dios como a nosotros, la gracia de poder hablar de la palabra de Dios. De manera que somos personas, somos seres con intelecto, primero, segundo, sensibilidad y tercero, voluntad. Así que somos imagen y semejanza de Dios porque Él nos transmitió algunos de sus atributos. Somos unos seres especiales. Fuimos colocados como reyes y señores sobre la tierra para que la administráramos. Pero ay, hermanos, caímos en el pecado. En segundo lugar, entonces vamos a decir que el hombre es alma con cuerpo. Estamos respondiendo esta pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Dijimos en primer lugar que el hombre es un ser especial. Es imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, el hombre no es cuerpo con alma. El hombre es alma con cuerpo. Bien, debemos tener claro eso. Si usted no es cuerpo con alma, sino alma con cuerpo, si usted es eso, yo quiero hacerle una reflexión. ¿Usted comió la semana pasada? Estoy seguro que sí comió. A ver, trate de recordar. Estoy seguro que el domingo hace 8 días comió. El lunes también. El martes. Todos los días comió. De pronto, por alguna razón, no comió algún día, pero ¿qué comió? ¿Qué comió? Bueno, posiblemente comió carne, frijoles, pollo, pescado, hamburguesas, frutas, etcétera. Pero, ¿cierto que comió? ¿Cierto? Todos los días. Bien, ¿qué está alimentando con estas comidas? ¿Para qué sirven los frijoles, las verduras, la carne? Sirven para alimentar el cuerpo. Pero usted no es cuerpo. Usted es alma. Usted es un ser viviente. Es más que un cuerpo. De manera que, bueno, gracias a Dios que podemos disfrutar de la comida. Pero los frijoles no sirven para alimentar el alma, ¿verdad? La carne, el pescado, deliciosos,
pero con eso no podemos alimentar nuestra alma. Y estoy seguro que usted comió toda la semana pasada y todos los días comemos, y gracias a Dios por la comida. Pero ¿con qué está alimentando? ¿Con qué se está alimentando usted? Es decir, lo que usted es. Usted es alma, en primer lugar. Usted es un ser, usted no es un cuerpo con alma. Usted es un alma con cuerpo. ¿Y con qué está alimentando el ser? Usted, ¿con qué se está alimentando? ¿No será que debemos alimentar el ser con lo que salió de la boca de Dios? Sí, eso es lo que el Señor nos quiere decir. El hombre vivirá de lo que salió de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ya para concluir, quiero preguntarle a usted, ¿de qué vive usted? Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, la voz de Dios, era la vida del hombre antes de pecar. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que de esto vivirá el hombre hoy. ¿O acaso piensa que Cristo se equivocó? ¿O piensa que Él se podría equivocar? Creo que no. Los que creemos en Cristo, estamos convencidos que Cristo no se podría equivocar porque Él es Dios. Escucha esto. Está escrito en Proverbios 4:13. Escucha, retén el consejo. No lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. El consejo de Dios, que es igual que lo que salió de la boca de Dios, es igual que la palabra de Dios. A ver, ¿qué nos dice? Vamos por partecitas y veámoslo parte por parte. La primera parte dice, retén el consejo, es decir, no lo dejes ir, sujétalo como Jacob agarró a ese varón que luchaba con él y le dijo, no te soltaré si no me bendices. Así, agarra, sujeta el consejo de Dios, agarra la verdad, compra la verdad y no la vendas, no la sueltes, porque eso es tu vida. Segundo, no lo dejes. No lo dejes. Usted no ha abandonado la comida, ¿cierto? Usted no ha dejado la costumbre de comer. ¿Por qué? Bueno, porque es delicioso y porque si no comemos morimos. ¿Y cómo usted piensa que sin comida del alma usted va a poder vivir? No abandone la comida de lo que usted es verdaderamente. Miren, el celular se ha vuelto una herramienta de mucha utilidad y lo más seguro es que si salimos y se nos queda el celular, nos devolvemos porque el celular nos hace mucha falta. Bien, si no dejamos el celular, ¿cómo usted va a dejar lo que es la vida de su alma, de su ser, de lo que usted es? No dejes la palabra de Dios. Y el tercer punto que nos habla aquí el versículo de Proverbios, capítulo 4, versículo 13, Proverbios 4:13 es guárdalo. Guárdalo como guardamos algo de verdadero valor. ¿Cómo guardamos algo que vale mucho? ¿Cómo lo guardamos? Amigo, guárdalo. Y al final dice, porque eso es tu vida. ¿Comprendió? Repitámoslo. Repitamos el verso. Retén el consejo. No lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Hermanos, amigos, el hombre vivirá por la voz de Dios, su palabra, que antes de la caída la escuchaban al aire del día, sobre las hojas de los árboles, y era el mayor deleite de ellos. Pero entró el pecado,
Y entonces Dios en su bondad nos dejó ese libro escrito. Pero yo le pregunto, ¿cuánto tiempo hace que usted no oye a Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado y usted no ha alimentado su ser? ¿No es cierto? ¿No está convencido usted que usted es más que cuerpo? ¿Que no es suficiente comer delicioso la comida que alimenta nuestro cuerpo? Sí, delicioso, gracias a Dios. Nos gusta y nos alimenta nuestro cuerpo, pero eso no alimenta el alma. Usted necesita alimentar el alma. Usted necesita alimentar el ser, lo que usted realmente es. Y eso se alimenta con lo que salió de la boca del Creador y nos fue dejada después de la caída en un libro que llamamos la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Bien, el hombre es lo que piensa. ¿Cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es él. Ahora, ¿con qué está llenando su mente? Yo le quiero decir una cosa. Si su mente, si su ser, si su vida no está siendo llenada con lo que es la vida, con la palabra de Dios, con lo que el hombre vivirá, entonces estará siendo llenada de la basura que anda por ahí. La ignorancia, el odio, los deseos de venganza y muchas otras pasiones comenzarán a ser presa de usted. ¿De qué está llenando su alma, su vida? ¿Cuánto tiempo hace que no se alimenta de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no alimenta su alma? ¿Y piensa que las cosas sigan normal? Amigo, esto no es cuestión de religiosidad. Esto es cuestión de vida o muerte. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos bendiga. Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a participar de la Cena del Señor y vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 14 al 18. Dice así la palabra de Dios: Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Señor, gracias por esta palabra. Abre nuestros oídos para que al escucharla la pongamos en práctica y comprendamos tu voluntad. Y danos la bendición de tomar el pan y la copa en adecuada comunión contigo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el pasaje inmediatamente anterior aprendimos acerca de estos tres aspectos. Primero, nadie está firme frente al pecado. Todos somos frágiles. Todos somos débiles al pecado. Segundo, la tentación nace de nuestras debilidades por el pecado. Es decir, somos nosotros mismos por nuestra debilidad que somos tentados. Y tercero, Dios pone límite a la tentación para que sus hijos no caigan. O sea que si caemos es porque nosotros lo decidimos. En estos textos comprendidos del 14 al 18 que leímos, partimos del mandamiento que nos hace Dios acerca de que tenemos la obligación de huir de la idolatría. Es nuestro deber decidir no tener nada en nuestra vida que ocupe la prioridad excelsa que debe tener el Señor en nosotros. El apóstol Pablo hace un llamado urgente a la sensatez, para que reflexionemos seriamente acerca de la copa que bebemos en la celebración de la Cena del Señor. Porque es la comunión de los creyentes por la sangre preciosa y bendita de nuestro Señor Jesucristo.
Y asimismo, al participar del pan, estamos coparticipando de la comunión a través del mismo cuerpo de Cristo. Esto nos acerca al hecho de que lo hacemos para unirnos como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces debemos hacer suficiente conciencia para discernir que esta celebración no podemos tomarla como una simple tradición, sino como un evento magno y solemne donde nos hacemos uno entre nosotros y uno con Él. Debemos celebrar este acto con el sentir de que participamos en un verdadero momento de gracia que sublima nuestra relación con el Padre a través del sacrificio del Hijo. Ese sacrificio redentor operado en la cruz del Calvario. Ese es el sentido real y verdadero de la cena del Señor. Al comer el pan nos unimos a su cuerpo y al tomar la copa nos unimos al lavamiento de nuestros pecados por su sangre. Hermanos, hagamos plena conciencia para celebrar este acto en verdadera sumisión a la voluntad de Dios para ser un miembro adecuadamente unido a su cuerpo. Señor, que al tomar esta copa y este pan, tú nos des la bendición de ser hallados justos y de ser adecuadamente conscientes para discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que al tomarlo seamos edificados por tu bendita misericordia y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: coman de él, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. También dice la palabra que después de cenar tomó la copa y les dijo: beban, porque esto es mi sangre que por vosotros es derramada para perdón de pecados. Tomemos la copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por el pan y la copa que nos acercan a la comunión contigo, pero también es la comunión entre nuestros hermanos, porque participamos y coparticipamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Muchas gracias por tanta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Muchas bendiciones para nuestros niños. Los abrazamos en la distancia y les enviamos nuestros mejores deseos para que Dios bendiga toda su casa. En el día de hoy vamos a estudiar la historia del profeta Daniel. Cuando Nabucodonosor invadió Judá y tomó Jerusalén, se llevó esclavos a todos los príncipes y personas importantes de la nación. Entre ellos iba Daniel, quien era miembro de una familia de príncipes en Judá. En Babilonia fue escogido para ser uno de los ministros del rey. Y cuando Daniel era más sabio que los otros ministros, ellos idearon una forma para hacer que el rey ordenara matarlo. Por eso propusieron que ningún habitante del reino pidiera nada a ningún dios, sino solo al rey Darío, quien gobernaba entonces allí. Pero Daniel siempre oraba a Dios y por eso fue acusado de traición al rey. Y aquí empieza esta apasionante historia de la palabra de Dios. Pero también nos queda una tareita para cada uno de los papitos. Es que vamos en esta semana y que quede esa enseñanza para nuestros niños, el aprender a orar, porque en este joven Daniel vemos que él oraba 3 veces a Dios. Entonces, papitos, queda esa tareita de que al momento de
tomar el alimento, los niños estén aprendiendo, sus papitos les estén enseñando en la noche al acostarse esa tarea de aprender a orar. Entonces vamos a quedar con esta linda historia y vamos a verla. Bendiciones. Un rescate rugiente. El pueblo desobedeció a Dios. Por eso Él permitió que sus enemigos los llevaran cautivos. Ellos destruyeron a Jerusalén y se llevaron a muchos de los judíos a Babilonia, su país. Daniel fue uno de esos judíos trasladados a Babilonia. Él confiaba en Dios y oraba 3 veces al día. Dios lo bendijo y llegó a ser un líder poderoso en ese país. Algunos líderes que estaban envidiosos de Daniel crearon una nueva ley que decía que la gente solo podría orar al rey Darío. El que desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. Darío estuvo de acuerdo. Como Daniel seguía orando a Dios, fue arrestado. Darío se puso triste, porque a él le agradaba Daniel. Se dio cuenta de que había sido engañado, pero ya no podía cambiar la ley. Entonces, Daniel fue lanzado al foso de los leones. Los leones rugieron y se acercaron a Daniel. Entonces llegó un ángel que Dios había enviado. El ángel cerró la boca de los leones. Daniel pasó la noche allí, sin sufrir ningún daño. Cuando amaneció, Darío fue a ver si Daniel seguía vivo. Dios envió a un ángel a salvarme, dijo Daniel. El rey estaba emocionado. Daniel fue sacado del foso. Entonces el rey Darío mandó que lanzaran a los enemigos de Daniel al foso.
Los leones los devoraron. El rey ordenó a todos en su reino que honraran al poderoso Dios vivo de Daniel. Bueno, también tenemos unos anuncios para esta semana. No olvidemos que debemos aprender ese texto que está allí en la portada del culto, que es Eclesiastés 7:14. Bienvenidos todos los que nos están viendo allí por las redes. Salude a la persona que tiene a su lado. Y también hay unas noticias que uno no quisiera compartir, pero que hay que hacerlas. El domingo pasado fue sepultado el cuerpo de nuestro hermano Gilberto Parra y hoy también lo será el de nuestro hermano Marcelino Benavides. Que el Señor fortalezca a estas dos familias que por cierto son familias entre sí también. No olvidemos las peticiones por aquellas personas que tienen necesidad, sea de salud, sea económica, sea de trabajo. Oremos por ellos, por la salud de Paola, por nuestra hermana Nidia, por Carlos Medina y familia, por aquellas personas que han perdido a sus familiares en estos días. Y damos gracias a Dios porque Floral Westerlin está totalmente recuperada de su cáncer. Dios le bendiga, Dios le fortalezca. Hagamos una vez más oración, intercesión por este país, por la situación que pasa este país. Las damas tienen algo muy especial el martes que mi esposa les va a compartir. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Sí queremos invitar muy cordialmente a las damas el martes 1 de septiembre a las 6 de la tarde por esta plataforma de Zoom. Ahí estaremos enviando el enlace que siempre es el mismo y para nosotros sería de gran gozo y de alegría poder tener muchas damas ahí compartiendo con una noche de talentos. Ese va a ser el programa muy especial para todas las damas y están todas cordialmente invitadas. Gracias también. El jueves tenemos la escuela de formación a través de Zoom, el mismo enlace. Igual el enlace para devocional el sábado a las 7 de la mañana y los jóvenes a las 3 de la tarde tienen su reunión a través de Google Meet. Y el domingo de nuevo a las 9:30 tenemos oración por el mismo enlace de Zoom. Gracias a cada persona que ha hecho posible la transmisión de este culto. Dios los bendiga, les fortalezca y también les retribuya. Vamos a orar y vamos a finalizar con una canción hermosa, pero antes vamos a llevar a nuestras vidas delante de Dios en oración. Señor Dios de los cielos, gracias por esta mañana tan hermosa, por ese culto, por ese tiempo de alabanza, de adoración y también de aprendizaje de tu palabra. Gracias porque nos das la bendición de acercarnos a ti confiadamente. Danos una semana especial, una semana bendecida, una semana en que confiemos en ti. Gracias, Padre. Tuya es la gloria para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Escuchemos esta canción y después de eso un abrazo para todos y que Dios les continúe bendiciendo en esta semana especialmente. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo
Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Vamos a ir conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De